Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a arrancar con un comentario un tanto frívolo, ya que sospecho que el de hoy también va a quedar bastante denso. Gary Player es un golfista sudafricano considerado uno de los mejores de la historia. Tiene 80 y pico de años y es un personaje bastante peculiar, que llegó a posar desnudo en 2013 para la portada de la revista ESPN Magazine. Hace tiempo escribió un decálogo para la vida cuya primera entrada dice lo siguiente. El cambio es el precio de la supervivencia. Esta especie de 10 mandamientos se cierra con esta otra frase, todavía más actual, si cabe. Absolutamente nada puede sustituir al contacto personal. A partir de este punto voy a plantear una cuestión que sobrevuela a la comunidad científica. Si la de la salud mental será la próxima pandemia y en qué medida, quién más, quién menos. Todos tendremos o somos susceptibles de padecer problemas de salud mental derivados de la pandemia. Con todas las salvedades del caso, porque estudios hay de todo tipo y condición, y cada sociedad y cada realidad son diferentes, me voy a referir inicialmente a un trabajo que ha venido elaborando con diversas actualizaciones la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires desde el pasado mes de marzo de 2020, acerca del impacto en la salud mental de la pandemia y los confinamientos. La suma de los sucesivos documentos les ha permitido dibujar una curva de salud mental a partir de una serie de indicadores entre los que se encuentran términos como angustia, tristeza, preocupación, ansiedad, miedo, depresión y la pérdida del sentido de la vida. Todos estos indicadores fueron aumentando a medida que avanzaba la pandemia, especialmente durante los meses de confinamiento, que en el caso de Argentina fueron 7, hasta que se amesetaron, pero en niveles muy altos, y ahí se han quedado, en un punto tal en el que no sería descabellado pensar en consecuencias más severas o en su cronificación. En el estudio se observan también los aspectos diferenciales de dicho impacto. Es decir, es más acusado en las clases sociales más vulnerables y entre los jóvenes. Y se ve influido, obviamente, por el estado previo de salud mental. Además de todo esto, en la actualización del mes de mayo del presente año, se recogen los efectos psicológicos de quienes padecieron COVID con distintos niveles de severidad. Y de la información que han obtenido se desprenden consecuencias y secuelas de cierta gravedad y que habría que tener en cuenta, especialmente entre aquellos que fueron hospitalizados y que requirieron asistencia respiratoria. Para no aburrir, voy a tirar solo 3 datos obtenidos en este grupo de pacientes. El 65% dio muestras de fallos cognitivos, de déficit de atención, de concentración y de memoria. El 56% evidenció síntomas de depresión y el 47% de ansiedad. Y hablando de depresión y ansiedad, Juan David Nasio, un famoso psiquiatra y psicoanalista, célebre también por ser discípulo directo de Lacan, ha descrito, a partir de su propia experiencia con sus pacientes, lo que ha llamado depresión COVID, a la que caracteriza por el enfado y el incremento acumulativo de angustia, mucho más ansiosa, irritable y beligerante con los demás, en contraposición a la depresión tradicional, por así decir, definida por la pasividad y la falta de autoestima. Nasio asegura, eso sí, que esta forma de depresión pasará
cuando pase la pandemia. Y al hilo de este pasar de la pandemia, ocurre que en la desesperación de que un episodio como este termine, tratamos de clausurarlo en alguna especie de cierre metafórico, como una cifra redonda o una fecha o algo parecido. Sería como por fin alcanzar una meta trazada por nosotros mismos, soltar el aire y decir hasta aquí llegamos. Y esta tendencia nos vuelve un poco más vulnerables. A la muerte, en el fondo, la percibimos como impensable. Siempre nos parece que es algo que le va a pasar a otro. Sin embargo, un escenario como el de la pandemia nos la pone delante de la cara y, obviamente, no se puede vivir todo el día con la idea de que me puedo morir a la vuelta de la esquina. Bajo esta percepción de amenaza es cuando se desencadena la respuesta del estrés. Aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Nos volvemos irritables, ansiosos y nos cuesta dormir. Y se produce otro fenómeno que consiste en que aumenta nuestra atención involuntaria. Es decir, estamos alerta todo el tiempo, aunque no seamos conscientes de ello. Pero como cualquier otro recurso escaso, que o bien se destina a una cosa o a otra, esto hace que descienda nuestra atención voluntaria y con ella nuestra capacidad de concentración y la memoria. Este cóctel, sumado a que, como decía antes, la respuesta al estrés no puede quedar activada para siempre, nos lleva a un estado de agotamiento permanente. Nos sentimos distraídos, atontados, torpes y como seguimos irritables, todo nos parece mal. El último paso son las conductas evitativas, que incluyen el anestesiamiento emocional, de donde surge, por ejemplo, el aumento del consumo de alcohol o de psicofármacos. Eso sí, que desconectemos la realidad de nuestra conciencia por resultarnos intolerable, no significa que nos siga agradando nuestra salud, pudiendo transformarse en dolor de cabeza, de espalda, en problemas gastrointestinales o en algo peor. Por último, dejando al margen la interpretación política que pueda darse a este cabreo general, a este agotamiento, por la forma en que pueda llegar a manifestarse y que tal vez forme parte de situaciones que hemos visto en varios países, a lo mejor habría que trabajar en que estas reacciones, que como hemos visto son esperables y no tienen nada de raro, no se cronifiquen en trastornos de ansiedad, en depresiones o en consumo de sustancias. Una primera recomendación pasaría por encontrar un espacio en el que cortar con esta percepción de amenaza, como un ejercicio de respiración, escribir, escuchar música o alguna otra actividad placentera que nos desconecte por un rato de este estado. Para terminar, no puedo evitar volver a la frase del principio. Absolutamente nada puede sustituir al contacto personal. Intuyendo que quizá con este parar forzoso, mucha gente ha caído en la cuenta de que siente cosas y del rol preponderante que las emociones tienen en las decisiones que tomamos. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo.